quiero dejar un mensaje, digamos que para interiorizarlo, para profundizarlo y para llevarlo a cabo en nuestras gestiones diarias. Y es sobre el tema de la eficiencia. Una apuesta por la eficiencia significa aprovechar al máximo los recursos que tenemos y cuidar aquellos recursos que no son escasos. Esto es lo que se logra cumplir uno de los pilares de la sostenibilidad económica. En temas económicos y en temas de gestión financiera, a veces parecen algunos de estos ladrilludos para algunos, ¿no? Temas difíciles, a veces complejos, pero realmente aprovechando lo que tenemos en cada uno de los sitios de trabajo, en cada una de nuestras obras, especialmente en esos recursos profesionales, en esos recursos humanos, aprovechándolos muy bien al máximo, podemos garantizar y apuntarle a esa sostenibilidad. Y lo que no sea escaso, de pronto, en muchas ocasiones, todo el tema económico, todo el tema de recaudo de cartera, todo el tema de dineros para poder pagar la nómina, esos recursos escasos, debemos cuidarlos, ¿no? Debemos aprovecharlos en ese cuidado especial que todos vamos procurando. Bien, el tema que nos atañe el día de hoy corresponde a los documentos soportes para las compras. El día de ayer el padre Rafael y la señora Marcela nos daban unos criterios especiales en lo administrativo para las compras, que lógicamente son el fundamento para luego proceder con lo que son los soportes. Nosotros en la gestión contable, no solo desde el equipo inspectorial, sino en todas las gestiones contables de la inspectoría, debemos garantizar por esta gestión que, entre otras, es una gestión fiscal, es una gestión de responsabilidad ante el gobierno nacional. De alguna manera, y a algunos no nos gusta, ¿a quién le gusta estar pagando impuestos? Y muchas veces esos impuestos no se ven reflejados en la cotidianidad, en el diario vivir de todos nosotros. Fruto de ello, hoy, por ejemplo, todas las marchas que se nos vienen, ¿no? Pero finalmente, si no cumplimos, también tenemos unas complicaciones y unas dificultades. Y la tarea principal de nosotros en esta gestión administrativa, no solamente en la contable, sino en toda la gestión administrativa, es cuidar que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas a tiempo y que de esta manera aportemos a la misión. No sería ningún aporte a la misión hacer las cosas inadecuadamente, con el ejercicio de pronto de tratar de ahorrarnos unos pesos, de no cumplir, porque finalmente estaríamos atentando contra la misma misión y desaprovechando algunos recursos que se tienen para cumplir con obligaciones tributarias en temas de sanciones e intereses que no nos competen, digamos, en un ejercicio razonable y responsable. Entonces, el tema que vamos a presentar hoy es todo lo que corresponde a documentos soportes para las compras, de acuerdo al decreto 358 y a la resolución 42 de este año 2020. Me acompaña la señora Franci Vargas, que es la coordinadora contable inspectorial, y el señor Diego Alejandro Torres, quien es una de las personas del equipo de la inspectoría como analista contable y que nos ayuda pues en este tema de todos los documentos soportes. Entonces, los dejo con la señora Franci, que nos va a hacer la exposición, pero antes permítanme un momento, hago cierre de mi micrófono para que no, de pronto no vayan a haber interferencias. Buenos días para todos. Buenos días, Franci. Gracias, padre. Como José Miguel ya les explicó, vamos a hacer un repaso muy rápido de los soportes que vamos a tener que nosotros estar revisando y validando para las compras dentro de la sociedad salesiana. Bien. Franci, una sugerencia, si estás sola ahí en tu oficina, sería no, bueno señor. retirar el tapabocas para... Ah, ¿están varios? Diego. Bien, para que se pueda escuchar mejor. Gracias. ¿Ya me escuchan mejor? Bueno, dentro de los temas que vamos a revisar hoy, que son los documentos que nos van a soportar las compras para todo el proceso de sociedad salesiana, bien sea compra de bienes o de servicios, vamos a revisar lo que es la factura electrónica. El lunes ya revisamos cómo era la expedición de la factura electrónica de nosotros en el momento de hacer la venta. Y aquí la vamos a revisar es en el momento en que nosotros compramos.
Las mismas especificaciones de la factura, pues son las que nosotros debemos controlar en el momento de hacer la compra. Están la factura de talonario de papel, que en su momento va a ser como la factura de contingencia, cuando no se pueda expedir la factura electrónica, por algunos mecanismos de conexión entre las entidades que los van a hacer la conectividad. Está el documento equivalente a la factura, que antes era, pues, habían 28 documentos, ahora ya los redujeron, tenemos solamente 13, y con esos vamos a empezar a validar cuáles son los que debemos tener. Y uno casi nuevo, pero no tan nuevo, que es el documento de soporte en adquisiciones de bienes y servicios no obligados a facturar, que en su momento, en años anteriores, nosotros decíamos que era el documento equivalente a la factura y era los que teníamos con las personas no responsables o antes régimen simplificado. Y para finalizar, pues son los criterios que debemos adoptar para hacer el proceso de la sociedad salesiana para la adecuada gestión y soporte para nuestros impuestos de los documentos soportes. Franci, si puedes subirle al volumen, por favor. Yo creo que me lo subo. ¿Ya? Sí, que tú hables un poquito más duro, Franci. Gracias. Conste que me están diciendo que grite. Listo. Entonces, ¿quiénes son los obligados a expedir factura o documento equivalente a la factura? Dentro de las normas, nosotros tenemos, eso no es nuevo, a pesar de que la factura electrónica, digamos, está vigente para este año, pero pues ya muchas empresas, muchas entidades el año pasado hicieron su implementación, pero ha sido un recorrer de varios años, eso no es de ahorita. El decreto 1625 que hizo, él recopiló desde el año 2016, recopiló toda la información tributaria que teníamos, todo lo concerniente a retenciones, a rentas, a IVAs, y hizo un decreto único reglamentario. Ese decreto salió en el 2016 y ahí ya hablábamos de la facturación electrónica y ya se hablaba de todos los cambios que en algún momento tendrían que darse. Como todo, los decretos pues van cambiando, van modificando, pues ya inmediatamente se han venido modificando. En la raíz de la historia han habido muchas normas, muchos decretos, pero al fin ya concretaron y llegamos al decreto 358, que fue el que modificó en su capítulo la parte de la facturación electrónica. Con ese decreto que nació en marzo, fue que nos dio todas como las claridades de cómo vamos a tener que hacer la factura electrónica, cuáles son los documentos que realmente pueden soportar nuestros costos y gastos. Y en el decreto 358 nos da todo, cómo vamos a hacer la conexión y cómo va a ser todo el trabajo entre las sociedades y la DIAN. Este decreto y pues la facturación electrónica como tal, pues lo que nos está llevando es a que debemos tener unos procesos contables al día, en tiempos reales, porque ya nosotros vamos a expedir una factura, inmediatamente la va a recibir nuestro cliente y la DIAN va a estar en su momento ya con los datos de la información que nosotros reportamos en esa facturación electrónica. En ese decreto, pues salió en marzo y hizo toda la modificación. Y terminamos para concluir ya toda la parte operativa con la resolución 42, que es quien nos va a dar y nos va a decir en todo su articulado qué debemos implementar y qué debemos tener en cuenta para que podamos cumplir con las responsabilidades. Entonces, los obligados a expedir factura o documento equivalente. ¿Quiénes son? Los responsables del impuesto a las ventas. Ellos tienen responsabilidad de expedirnos factura. Siempre nos van a expedir la factura. O los responsables del impuesto al consumo. Las personas o entidades que tengan calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten inherentes a estas, que enajenen productos de actividad agrícola o ganadera, independiente de su calidad de contribuyentes o no. Ellos deberán expedir su factura electrónica. Hay unas excepciones que son los sujetos obligados a facturar en el artículo 616. ¿Quiénes son ellos? Son los bancos en este momento, que ellos están exentos, las corporaciones de ahorro y las personas del régimen no responsables de IVA, que antes era el régimen simplificado. Esas personas no nos van a expedir factura o documento equivalente.
ellos vamos a tener que mirarles otro tratamiento para validar y tenerlo dentro de nuestra contabilidad. Los comerciantes importadores o prestadores de servicios, los tipógrafos y litógrafos, todas las personas que hacen ese tipo de servicio, también nos deben expedir factura electrónica. Y los contribuyentes del impuesto unificado del régimen de tributación simple. El régimen de tributación simple son personas jurídicas o naturales que en algún momento se acogieron al sistema para evitar un poco la carga tributaria en la parte de la operatividad. Entonces, ellos están, se acogieron a esa nueva legislación y con ellos ya, entonces, ellos están en la obligatoriedad de expedir factura electrónica. ¿Cuáles son los sujetos no obligados a expedir la factura electrónica o el documento equivalente? Eso está en el artículo 7 de la resolución 42 de mayo, que como es la que nos va a explicar como el paso a paso de las cosas que tenemos que hacer. Los bancos y las corporaciones financieras y todo lo que sea la parte financiera, con los extractos son los soportes para poder nosotros hacer nuestros registros contables. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos, instituciones de cooperativismo, todo eso, ellos con sus extractos son quienes nos van a dar y nos van a ayudar a dar el soporte para nuestro registro contable. Las personas naturales de que trata el artículo 3 y 5 de los parágrafos y el artículo 437 del Estatuto Tributario. El artículo 437 del Estatuto Tributario que nos dice que son las personas prestadoras de servicio, las personas que son del régimen no responsable de IVA. Ellos deben cumplir unas características para que estén ahí. ¿Qué características son las principales? Pues que sus ingresos no sean mayores a 3.500 UDTs, que no tengan más de un establecimiento de comercio, y esas son como las básicas que tienen que tener. Hay un listado de todas las indicaciones que ellos deben tener, el establecimiento de comercio, que no sean usuarios aduaneros, que no tengan contratos por ningún motivo mayores a los 3.500 UDTs. Las personas naturales del 512 y 513 pues son las personas extranjeros que no deben, que ellos pues no cumplen con la totalidad y no pueden pues expedir factura electrónica. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten servicios de transporte. Ellos no nos van a expedir factura electrónica, pero sí nos deberán pedir un documento soporte en algún momento. Las personas naturales dedicadas a una relación laboral, pues las personas que estemos con contratos laborales, pues nosotros nos pedimos una factura ni ningún documento para que nos paguen la nómina, estamos exentos. Las personas naturales que únicamente tienen bienes excluidos, que no estén grabadas con el impuesto al IVA, que no generen ingresos de los 3.500 UDTs y que no se incluyan pues, dentro de una relación laboral o reglamentaria, ni que tengan pensión ni ganancia ocasional. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia y que los presten servicios electrónicos digitales. Entonces, estas 8 son las excepciones para que no nos expidan, que no están obligados de acuerdo a la resolución. ¿Qué va a pasar para Sociedad Salesiana? Vamos a tener que hacer el registro de las compras de Sociedad Salesiana, debemos registrarlos a través del procedimiento de compras definido con el sistema de apoteosis. El sistema de apoteosis es un apoyo para que hagamos la orden de compra desde el sistema y así llegue garantizando los requisitos y la adecuada causación del registro contable para los gastos o las inversiones. Pero nosotros tenemos en cada presencia o estamos en proceso de implementación de los sistemas de gestión de calidad y dentro de eso está el proceso de compras. Entonces, para el cumplimiento de todas las cosas. En todos los casos, para soportar las compras de bienes y servicios, debemos garantizar que el documento que se reciba cumpla con los requisitos establecidos por la DIAN para su expedición, contemplada en la resolución 42. Entonces, en la resolución 42 tenemos los tipos de documentos. Allí están todos los requisitos que debe cumplir el documento cuando es entregado a nosotros como compradores. Entonces, están los requisitos de la factura electrónica, qué debo cumplir y qué debo hacer. Están los requisitos de la factura de venta de talonario o papel,
que va a ser la factura de contingencia. No es que vayamos a tener una factura de venta talonario, no, es una factura de contingencia para los casos que ya tiene establecida la norma. Están los documentos equivalentes a la factura y todos sus requisitos que él debe tener están en el artículo 13, y ahí cada uno tiene unos específicos y otros más de cada soporte. Está el artículo 55 de los soportes, de los documentos soportes en negociaciones efectuadas o no obligadas a facturar, o este documento equivalente, que para este caso serían las personas naturales. Entonces, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 358 y la resolución, Sociedad Salesiana deberá soportar. Entonces, ¿cuál es el proceso de compras de Sociedad Salesiana que nosotros debemos hacer con anterioridad? Para realizar el proceso de compras debemos conocer las condiciones de nuestro proveedor, ¿cierto? Debemos saber quién es, debemos tener claridad en el proceso tributario que él debe tener. Cuando él haga la entrega de documentación, cuando él nos entregue, debemos solicitar el RUT. ¿Para qué? Pues para conocer cuál es la condición tributaria de la persona. Si nosotros no tenemos el RUT y no sabemos cuáles son las condiciones, pues no vamos a saber qué le debemos exigir y qué tipos de impuestos les debemos practicar. Entonces, siempre debemos antes, con anterioridad a cualquier compra, conocer con quién vamos a trabajar, saber las condiciones de la negociación, saber si el señor me va a cobrar IVA o no, solicitar el RUT, saber los plazos de pago, ¿sí? Cómo van a ser nuestras condiciones para que él pueda trabajar con nosotros y nosotros podamos trabajar con él. La exigencia de nosotros con los proveedores es de nosotros a los proveedores, no de los proveedores hacia nosotros, ¿sí? Lo que le debemos exigir y lo que le debemos pedir somos nosotros los que debemos decirles a ellos, no ellos decirnos, no, es que yo les voy a entregar a usted la certificación bancaria. No, yo se la solicito porque debo soportar a dónde voy a hacer el pago. Una vez ya estudiado y teniendo las características ya de nuestro proveedor, pues ahí sí ya vamos a tener herramientas para saber qué tipo de documentación le tenemos que solicitar al proveedor. Vamos a empezar con la factura electrónica. Entonces, la factura electrónica, ¿quién nos debe entregar factura electrónica? Pues las personas obligadas a facturar de acuerdo al artículo 615 del Estatuto Tributario. Las personas o empresas que vendan bienes o servicios y que expidan factura, ¿sí? Con excepción de las que ya habíamos enunciado anteriormente, que son los bancos y las otras entidades que no nos deberían expedir factura. Las personas jurídicas que enajenen y presten bienes, los contribuyentes del régimen de tributación simple, las personas naturales que cumplan y me quito la primera. ¿Por qué, José? Las que sean a usuarios aduaneros, las personas que tengan más de las 3.500 VTs y los tipógrafos y litógrafos. Ellos nos van a tener que entregar facturación electrónica. ¿Cómo vamos a saber nosotros si Sociedad Salesiana, cómo se entera de que si el proveedor tiene factura electrónica o no el facturador? Con el RUT. Por eso es tan importante hacer la solicitud del RUT para poderlo crear en nuestro sistema con las condiciones tributarias que él tiene. En la casilla 53 del RUT están todas las responsabilidades de cada uno de las contribuyentes o personas que están inscritas en la DIAN, y ahí está. Entonces, el 48 es el impuesto a las ventas. Cuando encontramos un 48 en esa, ellos son responsables del impuesto a las ventas. ¿Qué quiere decir? Que ellos nos van a cobrar IVA por sus productos o servicios siempre y cuando sean grabados. Y ellos son facturadores electrónicos. Entonces, ellos por todas las ventas o servicios que nos presten, siempre nos van a tener que expedir una factura electrónica. Entonces, como en esta yo ya conozco el RUT, yo ya sé qué es lo que le debo solicitar al cliente. Entonces, yo ya le digo a él, al proveedor, perdón. Yo ya le digo a él, usted me debe facturar electrónicamente porque en su RUT está estipulado que usted debe estar facturando electrónicamente. ¿Cómo vamos a hacer la recepción de las facturas electrónicas? A través de los correos que ayer se indicaron que van a llegar al área de compras. Entonces, ahí en ese momento va a llegar el correo. Tenemos un plazo inmediato para hacer
aceptación de esa factura. No nos vamos a pasar de que va a ser un mes, 15 días, 30 días, porque es que el padre no está, porque es que la persona que maneja el correo está enferma, está incapacitada, por muchos eventos, ¿cierto? Porque no tengo internet, entonces no pude. Tenemos un plazo, en ese momento estamos con un plazo de 3 días para poder aceptar la factura. Si nosotros no aceptamos la factura, en algún momento la DIAN asume que esa factura ya fue aceptada y ya quedó todo el proceso cerrado y sellado, digámoslo así. Entonces ahí es donde nosotros como funcionarios, como operadores de nuestros correos de compras, que vamos a tener la responsabilidad de aquí en adelante, pues debemos estar muy atentos a que si a mí me llega un correo, leer los correos, validar los correos, revisar ese correo, por lo menos ese correo tenemos que revisarlo a diario, unas 2 veces al día. ¿Para qué? Porque yo tengo un plazo muy pequeño para poder realizar la aprobación de la factura. Y si la factura no es mía, no, es que imagínense que es de Cúcuta. Y entonces si a Cúcuta no le informamos, pero la factura le quedó aceptada, entonces ¿qué va a hacer Cúcuta cuando ya le digan, no, si yo le mandé la factura a este correo? Cuando hagamos la negociación con nuestros proveedores tenemos que tener muy claros, especificarles a ellos a qué correos nos deben enviar las facturas electrónicas, a qué correos nos deben enviar la información para que nosotros la podamos tener a la mano y podamos hacer el buen uso de esa información. Entonces ahí debemos tener cuidado en que la aprobación no podemos pasarnos del tiempo que ya está estipulado, porque si no la DIAN, pues inmediatamente la autoriza. Y él dice que ya fue aceptada. Una vez aceptada la factura, pues ya no hay, como dice, reverso. Ya nos toca aceptar la factura y mirar las condiciones que el proveedor nos haga solicitar. Entonces, en eso es donde tenemos que tener mucho cuidado y mucha agilidad y la disponibilidad para hacer las cosas de la mejor manera y la comunicación entre todos para que las facturas lleguen a tiempo y puedan ser registradas dentro de los tiempos de una contabilidad al tiempo, todo en tiempos reales. Ya en este momento, en esta época de la vida, todo es a tiempo real. Ya todos sabemos que eso es un tema que antes, hace 20 años, era muy difícil decir uno, pues todavía pues no hay generación, los WhatsApp y todo eso, pues eso era muy nuevo para nosotros. La nueva generación va a pasos agigantados y entonces ya los medios y los sistemas son pues el diario vivir de cada uno. Entonces eso nos está haciendo que debemos hacer una contabilidad a tiempo y en tiempos reales. ¿Qué otro documento tenemos para poder soportar nuestros compras? La factura de talonario o papel. Esa es una factura de contingencia, todo está contemplado, los requisitos, y está contemplado dentro de las normas que ya anunciamos, y es un documento preimpreso, y será válido pues solamente en las 3 tipos de contingencias que debemos tener, que el lunes ya nos explicaron cómo eran los 3 tipos de contingencia en que se debería y se puede tener, y es básicamente cuando no hay conexión, cuando no hay luz nosotros, básicamente cuando utilizamos la factura de papel. Esta factura tiene unos requisitos específicos y tiene unos requisitos que deben ser cumplidos a cabalidad en el artículo 12 de la resolución 42, y una vez salga la factura de contingencia, digámoslo así, nuestro proveedor nos da la factura de contingencia y esa pues nos ayudará para soportar los documentos, el soporte de la compra, pero tratemos que en lo mínimo de esta factura no aparezca en nuestros registros, no sean soporte en nuestros registros de compras. De una vez ya el proveedor pues nos entregó la factura, pues nos toca aceptarlo porque pues, sí está aceptada dentro de las normas. Pero ellos como proveedores, ellos después tendrán que también reportarla a la DIAN y transmitir. Entonces, en ese proceso, pues hay que tener mucho cuidado porque si ellos, en la transmisión puede que nos llegue al correo la factura electrónica, pero nosotros ya recibimos una factura de papel. Entonces, ahí debemos tener cuidado. Este tipo de normas y este tipo de procesos son muy nuevos para nosotros. Estamos hasta ahora mirando cómo es que funciona, entonces por eso debemos tener mucho cuidado.
Los otros documentos que pueden ser soporte de nuestras compras son los documentos equivalentes a la factura. Los documentos equivalentes a la factura son los tiquetes que nos van a entregar o los soportes que nos van a entregar en el momento en que nosotros vamos a estar ahí realizando la compra. El documento soporte se asimila a la factura y es válido para soportar las operaciones económicas de cualquier entidad de acuerdo a lo que contempla la ley. El documento equivalente a la factura, todos los requisitos de cada documento están en el artículo 13 de la resolución 42 y los que quedaron, teníamos 28 documentos equivalentes y nos quedamos con estos 13. En la vida real solamente vamos a trabajar 12 porque el documento electrónico, el documento equivalente electrónico está en vías de ponerse en funcionamiento a partir del año entrante, hacia junio. Ese todavía, digamos que no sabemos cómo va a ser la operatividad con ese documento. Entonces, ¿con cuáles quedamos vigentes? Con el tiquete de máquina registradora POS, como Sociedad Salesiana conocemos, nosotros expedimos sistemas POS, entonces, pues, digamos que conocemos cuál es el tiquete. Los ingresos a cine, las boletas de ingreso a cine, los tiquetes de transportes de pasajeros, o sea, los tiquetes que utilizamos cuando vamos a Tunja, a Duitama, esos tiquetes son soporte y son parte de los documentos equivalentes. Los extractos expedidos por los fondos, por los bancos, esos extractos nos sirven para hacer los impuestos descontables. Todos estos tipos de documentos de los que hemos venido hablando son soporte para poder descontar costos y gastos de las declaraciones de renta o de las declaraciones de IVA principalmente. El documento expedido por los servicios públicos domiciliarios también nos sirve y nos hace soporte. La boleta de ingreso a espectáculos, los tiquetes o transportes aéreos, los documentos en juegos localizados, la boleta formulario, juegos de azar diferente a los localizados. El expendio del cobro del peaje, los tiquetes de peajes cuando viajamos, cuando eso son soporte para poder nosotros descontarnos los gastos. El documento de operaciones de bolsa son los tiquetes que pues expiden cuando hacemos compras en la bolsa. Esos son los documentos que nos soportan las operaciones. El documento de operaciones de bolsa agropecuaria de otros commodities y el documento equivalente electrónico que estará en vigencia a partir del año entrante, a mediados de esto, y esperemos que salga la legislación. Estos documentos soportes, todos nos servirían para soportar nuestros costos y gastos y debemos conocer todos los requisitos, verificarlos, analizarlos por cada uno de los operadores. En el artículo 3 está especificado cuáles son los requisitos que cada uno de estos documentos debe tener. ¿Sí? Esos requisitos o esos requisitos los debemos cumplir. Quien los expide y nosotros quienes recibimos, pues debemos de validar que se estén cumpliendo. Entonces, ¿quiénes debemos estar atentos? Pues todos, ¿cierto? Quien ordena el gasto en conjunto con el encargado de las compras, con todos los funcionarios que intervienen en el proceso, entonces pues, el encargado de compras, quien hace el pago, quien registra en la contabilidad, pues todos debemos estar atentos a que estos documentos cumplan con el requisito. No puede ser la responsabilidad de la persona, de una sola persona, porque pues pasa por varios filtros y entonces entre todos podemos validar que el documento soporte realmente quede adecuado. Tenemos un inconveniente, digámoslo así, y es importante aclarar que los documentos equivalentes a la factura son soportes que, como ya nos hemos repetido, nos dan derecho a descontarnos los costos o los gastos, y en Sociedad Salesiana nos da derecho al impuesto descontable, excepto el tiquete de máquina registradora POS. Nosotros expedimos tiquetes POS y el lunes hablábamos de que en el momento en que expidamos el tiquete, pero si viene el señor y me dice, no, qué pena, pero usted me debe expedir una factura electrónica, nosotros debemos respetar la norma tributaria y expedirle la factura electrónica. ¿Por qué el señor va a pedir la factura electrónica? Porque
que el tiquete POS no le da derecho a que se descuente eso de los costos y los gastos, o en la declaración de renta, o en los impuestos de IVA. Entonces, si no nos descontamos esos valores en Sociedad Salesiana en el IVA, pues estamos perdiendo, porque nosotros sí vamos a pagar ese IVA de ese producto, pero si tenemos derecho al descuento del impuesto descontable y lo vamos a soportar con el tiquete POS, no podemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos pagando un impuesto que no deberíamos, sino que deberíamos descontar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque de acuerdo con la realización del párrafo 4 del artículo 616 del Estatuto, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan el derecho, está tácitamente especificado en la norma tributaria. No nos dan derecho a impuesto descontable en el impuesto a las ventas, ni a costos y gastos, ni deducciones sobre el impuesto de la renta para el adquiriente. ¿Quién es el adquiriente? Pues Sociedad Salesiana en este caso, que es quien está comprando. No obstante, las adscripciones podrán solicitarse al obligado. Entonces ahí es donde nos explicaban. Si yo voy y usted está vendiendo con tiquete, pues yo voy a la Panamericana y digo, no, yo necesito que él me vende con el tiquete, pues le digo, no señor, tiene que darme la factura electrónica. Él debe hacerlo para que yo lo pueda descontar, para que yo pueda descontarme ese IVA que me están cobrando allá en la papelería. ¿Cierto? Yo lo estoy pagando y yo tengo derecho a descontármelo porque tengo procesos inherentes al IVA que me dan el derecho de poderme descontar ese IVA. Pero si lo voy a soportar con el tiquete POS, no puedo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en esto para poder soportar nuestros costos y gastos y para poder hacer nuestras deducciones de IVA. Recordemos que ahí el IVA es plata, es dinero que estamos dejando que estamos pagando al Estado sin tener que pagar, es un dinero que estamos perdiendo. Entonces ahí debemos tener muchísimo cuidado de cómo vamos a soportar nuestras declaraciones. La factura electrónica a partir del 1 de noviembre pues va a quedar ya para todo el mundo, debe quedar. ¿Por qué? Porque ahí es cuando terminan las fechas de implementación. A partir de esa fecha ya nadie debe estar por fuera de la factura electrónica. Los documentos equivalentes a la factura, ¿qué requisitos deben tener? Vamos a dar unos requisitos generales que son los que debe tener cada uno de los documentos, sin dejar de lado que hay documentos que tienen otras características o tienen otros requisitos adicionales, ¿cierto? Fuera de estas 4 características que estamos enunciando acá. Ellos tienen otras cosas adicionales que le deben sumar a su tiquete. Entonces, deben estar denominados expresamente como tiquete de máquina registradora POS, si en el caso de que los expidan, como las boletas de ingreso a cine y como los tiquetes de transportes de pasajeros. Cada uno pues tiene su nombre allá y cada uno lo debe estar nombrando así. Debe tener los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, en cuales pues debe tener su nombre, apellido, una razón social del vendedor, llevar un número que corresponda al sistema de numeración consecutiva, incluyendo el número y rango y estar autorizado por la DIAN. Tener la fecha y la hora de operación, si nos damos cuenta en este momento estamos trabajando ya con fecha y hora de expedición, el valor de la operación, el valor total de la operación. Debe estar discriminado específicamente cuál es el bien o el servicio que le están prestando, ¿sí? No podemos decir el código 0750, ¿y eso qué es? No podríamos decir está haciendo un mantenimiento, no, nos toca especificar, deben especificar claramente qué es lo que se está vendiendo o qué es lo que cuál es el servicio que le están prestando. Debe tener la discriminación de impuestos, pues si son responsables de IVA, pues de responsable de IVA, responsable del impuesto al consumo y el impuesto en las bolsas plásticas. Estos requisitos son básicos y como les contaba, pues hay otros requisitos que son los que el tiquete, la boleta de cine, pues debe tener el número de sala de exhibición y debe tener unas sillas que lo componen. El tiquete de transporte, pues debe especificar en la placa del vehículo en el cual se va a ir, el destino, y así como cada uno tiene otras características que van adecuadas a cada tipo de documento.
De todos los documentos equivalentes, estos 15 documentos equivalentes ya no los podemos nosotros aceptar como el soporte de nuestro pago de la compra o del bien y del servicio. Esto lo dice la norma, no lo dice tácitamente porque en el momento de leer la norma y la tributación, en ningún lado aparecen, ya no aparecen como documentos equivalentes a la factura, ya no aparecen con estas personas, como las pólizas de seguro, las aseguradoras ya deben escribir documento equivalente, el documento factura electrónica. Entonces, estos 15 documentos que están acá, que nosotros trabajábamos antes como los contratos de medicina prepagada, pues esos documentos ya no nos van a servir. El señor de la prepagada pues nos va a tener que pasar la factura electrónica. Las pólizas de seguro nos van a tener que entregar la factura electrónica. Las notarías pues nos entregan la factura electrónica o si tiene sus tiquetes post, nos entregará sus tiquetes post. Y ahí vamos a tener cuidado de que el tiquete post, las condiciones que debe cumplir. Entonces, estos documentos ya nos van a hacer el soporte, ya no nos van a llevar para poder hacer la adquisición de los bienes y servicios. Tenemos un documento que es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Ahora lo llaman documento soporte. Antes nosotros le decíamos documento equivalente, pero es como cambiarle de nombre. Es cambiarle el nombre y pues la responsabilidad y a quienes se los debemos solicitar es básicamente a las personas naturales que tengan en su RUT la obligación de no responsables de IVA. Entonces, las personas naturales que no son responsables de IVA, pues no pueden expedir factura electrónica, pero sí nos deben entregar algún documento para nosotros poder hacer el documento de soporte. El documento de soporte, ¿quién lo elabora? ¿Quién lo entrega? ¿Quién lo hace? Sociedad Salesiana. ¿Por qué? Porque es el comprador. Nosotros somos los que estamos haciendo la adquisición del bien o del servicio. Estoy trabajando con una persona no responsable de IVA y no obligado a facturar, sí. Entonces, por esas dos condiciones básicas, yo debo hacerle el documento de soporte. El documento de soporte está estipulado todas las condiciones en el artículo 55 de la resolución y pues como ya dijimos, son por los no obligados a expedir factura. Siempre debimos, si nos damos cuenta nosotros, la parte de información tributaria que necesitamos es el RUT. Si no solicitamos el RUT, pues no podemos establecer, digamos, las responsabilidades que tiene cada contribuyente y para nosotros saber en qué momentos y en qué tipos hacer. Pero como nosotros somos superjuiciosos, sabemos que el RUT lo vamos a solicitar cuando estamos negociando, no cuando nos llega la factura ni cuando tengo que ir a girar el cheque para hacer el pago, sino cuando yo negocié con mi proveedor, cuando yo hice la contratación. Desde allá yo ya pedí el RUT y yo ya sé qué debo hacer con ese proveedor. Entonces, en la casilla 53, pues encontramos la responsabilidad. En los tipos de tercero, un momentico, ¿cómo se corta? Los tipos de tercero, que son las personas naturales, están creados en el RUT como no responsables de IVA. Nosotros en el sistema de apoteosis los tenemos creados como tipo de tercero 07, que es el régimen simplificado, que ahora es régimen no responsable, no declarante y el régimen simplificado declarante. ¿Por qué los tenemos creados de este tipo? Porque cada uno tiene una connotación para impuestos en retención y la fuente diferente, entonces por eso están creados. Entonces nosotros vamos a hacerles documentos equivalentes, documentos soporte, perdón, ¿a quién? A las personas que tenemos creados en nuestra base de datos como tipo de tercero. Tenemos que tener mucho cuidado y seguimos, es algo que hemos venido insistiendo siempre, todo el tiempo, que la creación del tipo de los terceros debe ser de la forma más clara, específica y con todos los soportes tributarios que necesitamos, porque de eso depende la aplicación de nuestros impuestos, ¿sí? Yo no puedo ir a aplicarle, no dejarle de aplicar a una persona retención en la fuente si él no me lo especifica en su obligación tributaria, ¿sí? Entonces, por eso debemos tener sumo cuidado en esa creación de terceros en nuestra base de datos de apoteosis.
Debemos tener muy claro qué es lo que sí debemos tener y qué es lo que debemos en su momento validar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del documento soporte? Este es el documento que en este momento tenemos diseñado. Perdón. Este es el documento que se ha venido trabajando en Apoteosis para este es el formato para que nos expida el documento soporte. Es muy parecido a lo que teníamos anteriormente con el documento equivalente que le pedíamos a las personas naturales. ¿Cuáles son los requisitos específicos? Pues que que está denominado como documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura, ¿cierto? Ese es el primer requisito que él dice que debemos tener. Segundo requisito, tener fecha de operación. La fecha de operación debe corresponder a la fecha de generación del documento. Entonces, ahí es la agilidad y el tener que nosotros vamos a saber que la operación es en el día en que voy. No podría registrar operaciones hoy 21 con fecha del 15, porque la fecha de operación es la que el sistema me estaría generando en su momento dado y es el que me va a dar el consecutivo. El prestador, como tercero, es tener pues los datos de quién, pues a quién estoy comprando, ¿cierto? ¿Quién me está vendiendo? ¿Quién me está prestando? Pues debo tener sus datos, su número de cédula, el teléfono. En algún momento nos tocará incluirle aquí el correo electrónico donde van a llegar las facturas, donde van a llegar la transmisión, porque esos documentos soporte se está revisando para que realmente en algún momento también sean transmitidos a la DIAN en el momento de la generación. Ya, por cualquier lado, la DIAN está tratando de que todas las operaciones se realicen en línea directa con él. Como cuarto, pues la descripción de quién está adquiriendo, quién es pues, Sociedad Salesiana, pues aquí está la dirección, teléfono y pues, los datos de la principal. Como quinto tenemos un sistema de numeración, debe ser un sistema de numeración consecutiva, ordenado, y ahora esto es nuevo, que debemos solicitar a la DIAN una autorización para poder nosotros expedir, hacer el documento de soporte. Ya se hizo la solicitud de la autorización de documento de soporte para todas las presencias. Se realizó el 14 de octubre y ya está cargado en el sistema todas las resoluciones y ellas van a tener, pues vamos a tener que controlar. A medida que se acabe esta resolución, pues irá igual que se hará la habilitación del siguiente rango. Debe tener la descripción específica del bien prestado, ¿sí? Debemos saber qué es lo que le estamos comprando al señor, qué es el servicio que nos va a prestar. Debemos ser muy claros y específicos en ese tema. No, ahí ya no vamos a poder colocar como colocábamos en las cajas menores. Reembolso caja menor 323. No, ya el reembolso de caja menor 323 sale de ahí, tenemos que disciplinarnos en los conceptos. Tenemos que ser disciplinados en que ya vamos a colocar lo que realmente nos da información de lo que estamos haciendo. Y como último, pues detallar el valor de la operación. ¿Cuál será el valor de la operación? Pues si tiene el valor de IVA, el impuesto, los impuestos que vamos a generar y realmente lo que vamos a incluir. Todos estos numerales pues deben estar tácitamente específicos para que se pueda realizar el documento de soporte y nosotros los podamos imprimir. ¿Qué debemos tener presente? El alcance del documento de soporte. Entonces, nosotros vamos a hacer documentos. ¿Cuándo los vamos a generar? Pues vamos a generar el documento de soporte en los casos en que el proveedor tenga la responsabilidad 49, ¿en dónde? En el RUT. Y que los ingresos de la persona natural no superen las 3.500 UVPs, que para el año 2020 pues son 124.624.500. Ese es el valor que nosotros debemos controlar en nuestra base de datos de apoteosis. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo saber el señor si le vendió a Panamericana
pues yo no sé cuánto le vendió allá a él, pues no puedo controlar eso, pero sí puedo controlar los ingresos, los pagos que yo le haya realizado por los servicios que me ha prestado. En el momento en que él supere ese tipo de base, él ya debe empezar a expedirme factura electrónica. ¿Qué documento, dónde vamos a manejar nosotros el documento soporte? Pues el documento soporte lo vamos a manejar en el RAICAP de facturas, en las cajas menores, en la legalización de anticipos. Todos estos tres módulos mínimo, o sea, en toda la contabilidad, pues va a tener, debemos tener y cumplir, ¿con qué? Pues con la numeración consecutiva. Entonces, si yo hice en el radicador hoy una generación de un documento soporte y mañana voy a las cajas menores, pues debo seguir con el número consecutivo que quede. Siempre debemos estar atentos y alerta en eso. ¿Qué debemos cumplir? Pues la numeración consecutiva con órdenes de fechas. ¿Qué debemos hacerlo? Debemos imprimirlo. La norma específicamente dice que es un documento que debe ser generado en forma física por el adquiriente. ¿Quién es el adquiriente? Pues Sociedad Salesiana que está comprando. Entonces, debemos tener nuestros archivos consecutivos de nuestros documentos soportes. Es un documento que se debe imprimir y tener guardado. ¿Qué debemos nosotros hacer para evidenciar que el prestador de servicio nos entregó? Él nos debe entregar algo, siempre nos debe entregar una factura, debe ser el papelito allá tachadito que compramos donde fuimos a comprar en la plaza, pues él allá me debe dar un documento de que sí, yo realmente le compré, donde por lo menos traiga el número de la cédula de él para yo poderlo crear en el sistema y poder de esa manera a evidenciar que el señor sí me entregó un documento de soporte y que sí me dio el soporte, digámoslo así, para yo poder saber con quién estoy haciendo este tipo de transacción. Los impactos legales en el radicador y la facturación es un tema que Diego nos va a colaborar y nos va a explicar cómo es en la parte de la operatividad y cómo es que se debe hacer el documento de soporte. Y pues todos los documentos, el documento de soporte básicamente. Diego. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, Diego, lo escuchamos. Sí, señor. Bueno, como la señora Francia mencionaba, voy a explicar el impacto que tiene el documento soporte frente al radicador de facturas, cajas menores y legalización de anticipos. Realmente se van a explicar los ejemplos que abarcan más los temas. Entonces, un ejemplo en el radicador de facturas que me genera un documento soporte es el... Diego, silenciaste el micrófono. Qué pena. Bueno, como lo mencionó la señora Francis, les voy a exponer sobre los impactos que tiene el documento soporte frente al radicador de facturas, cajas menores y legalización de anticipos. Entonces, para el radicador de facturas se creó un documento soporte, el cual es DS, que se denomina documento soporte. En el radicador de facturas se debe tener presente que para una persona natural no responsable, ya sea declarante o no declarante, se debe seleccionar este tipo de documento. Un ejemplo importante podría ser el mantenimiento de los vehículos, de las construcciones, de los terrenos, de los mobiliarios que preste una persona natural, y nosotros debemos tomar el documento soporte. Como se evidencia en los pantallazos, en el radicador de facturas está el ejemplo, y está el ejemplo del documento soporte que genera y que explicó anteriormente la señora Francia. Anteriormente, el documento soporte se tomaba para las personas naturales, el documento equivalente. Ese documento equivalente se va a tomar para los tiquetes aéreos, para los tiquetes de combustible y los peajes, como lo mencionó la señora Francis, que son los documentos equivalentes a la factura de venta. Un impacto que no genera documento soporte en el radicador de facturas es cuando nos venden o nos prestan un servicio a una persona jurídica. Como lo ven en el pantallazo, el documento soporte para una persona jurídica sería la factura, y nosotros tenemos que tener conocimiento de que ellos facturan ya sea electrónicamente o expiden documentos equivalentes a las facturas. El impacto de la exposición legal de las cajas menores
La caja, primero que todo hay que establecer que las cajas menores deben cumplir con el objetivo de la apertura de la caja. Para ello se debe manejar el manual de procedimientos de las cajas menores, que es gestión contable, gestión económica inspectorial, gestión contable financiera, proceso 002, donde se exponen las políticas y criterios de manejo a continuación explicaré en qué momentos vamos a generar documentos soportes y en qué momentos no en cajas menores. Entonces, un ejemplo primordial que tenemos que tener presente es en los transportes urbanos. En los transportes urbanos, nosotros debemos tomar el proveedor 9521 transportes bus y taxi, y el funcionario debe ser la persona quien tomó el servicio. Realmente se toma este tercero, esta identificación, debido a que si se toma la identificación de quien tomó el transporte, ya sea salesiano o sea colaborador laico, me va a generar documento de soporte por el tipo de tercero como está creado. Entonces, necesariamente necesitamos tomar el proveedor 9521 para generar estos tipos de recibos de caja menor, con la observación de que el funcionario debe ser quien tomó el transporte público. Ejemplo en que cajas menores de generar documento de soporte, como pues ya se ha mencionado varias veces, el documento de soporte se genera a personas naturales no responsables. Entonces, más que todo aquí se presentarán ejemplos de compra de víveres y comestibles para la manutención de los salesianos que nos prestan a personas naturales. Es el ejemplo más resaltante y me va a generar documento de soporte al momento de yo ingresar el recibo de caja. Hay que tener muy presente eso debido a que si yo ingreso recibos con fechas que no son del día y me genera documento de soporte, vamos a perder la congruencia de las fechas de las operaciones. El impacto de las disposiciones legales en los anticipos. Un aspecto relevante en el manejo de los anticipos para sociedad salesiana es recordar que los anticipos se pueden presentar en dos escenarios diferentes y por tanto su tratamiento es diferencial. Entonces, los anticipos se pueden presentar ya sea anticipos de proveedores o anticipos a funcionarios o salesianos. Los anticipos a proveedores se realizan directamente desde tesorería a través de ingresos varios, utilizando e implementando los conceptos Eje 27, que es anticipo para compra de proveedores, planta de equipo, Eje 28 para anticipos para compras de inventarios, Eje 29 anticipos para compra de activos biológicos y Eje 35 anticipos para compra de bienes y servicios. Esos anticipos tienen como característica principal el giro directo al proveedor y no al funcionario o salesiano. Debe ser legalizado a través del radical de facturas y lo más importante, debe estar pactado o acordado en el contrato con el proveedor o en la orden de compra. Eso es cuanto al anticipo al proveedor. Anticipo al funcionario o salesiano. La característica principal de esta clase de anticipo es que deben ser gestionados a través del módulo de anticipos y su generación se da específicamente para los gastos de viaje, compra de mercado de los SB, cuando por cajas menores los montos no están estipulados. Su legalización no debe superar los 8 días y no puede quedar saldos pendientes a final de mes. Debe ser aprobado por el ordenador del gasto, entre otros elementos. Si las operaciones por los manejos de anticipo se limitan a su destinación, especifica claramente la ocasión de generación del documento soporte, solo se haría cuando se realicen compras de manutención a los salesianos de la comunidad y en algunas ocasiones cuando los gastos de alimentación o los viajes no cuenten con el adecuado soporte. Los criterios generales a tener en cuenta los va a exponer don José Miguel. Ya, regálenme un momento y ya vuelvo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos con todos esos temas tributarios que son de impacto para la sociedad salesiana y que naturalmente nos ayudarán a mejorar nuestra gestión, como lo decíamos o lo mencionamos al inicio de la presentación?
De lo que leyó Diego al respecto de los anticipos, quiero precisar muy bien el tema de los anticipos. Es que en los anticipos se han tomado algunos criterios errados al respecto de ese manejo y por ello los anticipos han ido tomando como una situación relevante en cuanto a que por anticipos se están gestionando procesos que deberían ser del procedimiento de compras. Si nosotros logramos, y este último comentario que está aquí en la parte inferior, si las operaciones por el manejo de anticipos se limita a su destinación específica, es decir, claramente reporta o corresponde a uno de los gastos que mencionaba la señora Franci respecto de los documentos equivalentes, allí el tiquete de transporte terrestre, el peaje, ¿cierto? Si logramos que los anticipos sean para el uso exclusivo de anticipos a funcionarios en ese manejo, pues no vamos a tener inconvenientes con el documento soporte que se emite en la adquisición de bienes y servicios a no sujetos. Porque los anticipos a proveedores, como bien se menciona en este párrafo, los anticipos a proveedores deben ser acordados con el proveedor, deben ser pactados. Entonces, lo mencionábamos el lunes, si yo voy a hacer una compra de un televisor al éxito, ¿cierto? No debo llevarme yo como funcionario el dinero, un anticipo a José Miguel Gómez para comprar varios productos en uno y otro lado. No ese es el criterio. Entonces, en lo posible, procurar el procedimiento de compras para lograr hacer las compras a los proveedores y así garantizarlo. Inclusive, lo mencionaba, si no estoy mal, el lunes, si yo voy a hacer una compra de un electrodoméstico, lo puedo cotizar previamente con Almacenes Éxito, con Alcosto, con Falabella, bueno, donde lo voy a comprar ya por internet, ¿cierto? Y ya cuando vaya a hacer la compra, pues ir al anticipo directamente al proveedor. Habrá unos casos excepcionales que habrá que revisar con puntualidad. Ya para concluir, hemos resumido estos criterios generales a tener en cuenta, que básicamente ya están mencionados dentro de la presentación, pero que queremos precisar para que a todos nos vaya quedando pues esa cultura y esa gestión en los registros. El primero es que el registro de las facturas a través del módulo del radicador debe quedar realizado más tarde el día hábil siguiente al recibo y aceptación de la factura electrónica. Una vez surtido el trámite de verificación, validación y total confirmación del recibido del bien y servicio. Ojo aquí, no se trata de que la persona recibió en compra la factura y que porque toca radicarlo al otro día, vaya acepta de una vez sin verificar, sin revisar, sin cotejar que la orden de compra sea ejecutado correctamente o que tenga o haya surtido el trámite correcto. Es allí donde mencionamos que si la compra no se hizo a través del procedimiento de compras de forma adecuada, debe surtir el trámite de validación previa. Debemos verificar que la compra sí es de la presencia. Debemos garantizar que es una compra de un bien y que el bien realmente ya lo tengo en mi almacén o ya lo recibimos. Y si es un servicio, debemos verificar con la persona responsable de recibirlo, porque no siempre el servicio lo recibe, o inclusive el bien o el producto no lo recibe la persona de compra, sino lo recibe un compañero o una compañera en otra área, ¿no? En el caso de almacén, el caso de los servicios en atención de temas pedagógicos, los honorarios, ¿no? Debemos cerciorarnos de que ese servicio ya ha sido prestado para darle a aceptar. Es decir, que cuando la persona de compra le da a aceptar es porque ya está segura o está seguro de que eso surtió el trámite correcto dentro del proceso. Ya la causación y el pago es un proceso posterior a este. Entonces, cuando decimos que debe estar registrado más tarde del día siguiente, lo que queremos garantizar es que el registro se haga a tiempo, que el registro se haga con oportunidad. Ojo con el segundo punto, no realizar el registro en el radicador con documentos diferentes a la factura electrónica. Hemos visto que en algunas ocasiones registran con la orden de compra o de pronto con una cotización o mire este papelito mientras tanto que ya vengo y ahí se queda y luego no se legaliza. Entonces lo prudente es registrar con el documento correcto, que en este caso es la factura electrónica o el documento soporte en adquisición de bienes y servicios a no responsables o no sujetos de IVA. Tercero, siempre verificar si al momento de la radicación de la factura el proveedor cuenta con anticipos pendientes por legalizar. Se supone que el sistema nos controla eso y que cuando uno va a registrar en el radicador, el sistema le avisa que el proveedor tiene un anticipo. Pero aquí quiero llamar la atención especialmente a las tesorerías o a las personas que gestionan tesorería,
porque no estamos cumpliendo a veces a cabalidad con el ejercicio de girar el egreso a tiempo. Resulta que llega la factura, la estamos radicando y cuando nos damos cuenta, venga, pero a ese proveedor yo ya le había girado un anticipo y resulta que ese anticipo no estaba registrado en tesorería adecuadamente. Ahí hay un incumplimiento claro del manual de tesorería, porque todos los egresos, absolutamente todos los egresos deben ser registrados a diario. En el momento en que yo estoy pagando, lo registro. No que yo giro y después miro a ver cuándo lo registro. Si giro el viernes, que porque de afán tocó girar todo el viernes, no, tranquilos que el lunes vengo y hago los registros. Y resulta que el lunes hubo paro, el lunes tuvo que hacer otra vuelta, o hubo otra cosa, se le olvidó y llegó el fin de mes y resultó que no había girado los egresos. Eso está totalmente prohibido por tema de responsabilidad y por control. El cuarto, registrar los recibos de caja menor semanalmente para evitar la congestión al final del mes y así permitirse consultar, precisar, convalidar los recibos soportes de la operación. Fíjese que el ejercicio que nos trae todo esto es un ejercicio de orden, es un ejercicio de disciplina en los diferentes procesos. Entonces, cuando yo tengo tiempo de poder verificar el recibito que me llegó a un caja menor, de validar si es el tercero, si no es el tercero, y qué documento soporte puedo meter y no en caja menor, con tiempo lo puedo yo llegar a hacer. Pero si todo es el último día, el 31 de octubre, el 30 del mes, o a pesar de eso, hemos visto que inclusive lo están haciendo en el mes siguiente, en los primeros días, que porque ya va a ser el cierre, la señora Franci nos va a cerrar y en el economato nos cierran y después no podemos registrar. Ahí es donde estamos cerrados, porque dejamos todo para el final, cuando el sistema nos permite irlos incluyendo semanalmente. El cómo ya ustedes lo conocen, especialmente las personas de contabilidad, el cómo lo conocen. Pero las personas de la administración y los salesianos nos pueden colaborar en ir gestionando la entrega parcial de los recibos. Esto inclusive les permite generar un ejercicio claro en cuanto al soporte y en cuanto a la validación. Se fue el audio, José Miguel. Sí, señor, a propósito. Gracias, padre. Otro punto importante es el registro de los transportes urbanos, aunque Diego ya lo mencionó. En cuanto a taxis y buses, hago la referencia de taxis y buses porque algunos hacen viajes intermunicipales y nos pasan transportes de taxis y buses y ese no es el criterio. Se realizará siempre con un tercero alterno, esto para no colocar al salesiano y al funcionario dentro de la responsabilidad del tercero. ¿Qué pasa cuando a José Miguel Gómez le reportan los transportes que normalmente hace en una ida a la gobernación, a la DIAN, a la casa salesiana? Pues que me va a aumentar mi ingreso patrimonial cuando yo reporte eso a la DIAN. Entonces el problema es que luego a mí me aparece un ingreso o a cualquier salesiano le va a aparecer un ingreso por por un servicio que no prestó o por un bien que no vendió. Entonces por eso es importante que los transportes los registremos con el NID alterno. Claro está, y esta es la cuñita para decirles a todos que debemos ser muy pulcros en el manejo de los taxis y transportes. Que si yo tomé un transporte y me valió 4.200, no es que lo redondee a 5.000, ¿sí? O 10.000 por si acaso. En ese orden, si somos pulcros en el ejercicio, si somos muy responsables en la operación, pues no vamos a tener unas cifras tan altas en el manejo de taxis y buses que hoy día a nivel inspectorial superan los 30, 40 millones de pesos en el año, ¿sí? Y en el funcionario debemos registrar el nombre de la persona que tomó el transporte. En el ejemplo que mostraba Diego, decía que no se debe colocar la cédula en la parte del registro, pero sí en la de funcionario. Y entonces aquí el funcionario somos todas las personas que tomamos el transporte. Algunas personas que registran en caja menor me están colocando en el funcionario el operador de la caja. No es así. El operador de la caja no es el funcionario que tomó el transporte. Él es el responsable de la caja, que es otra cosa. Bien. En los viajes de transporte intermunicipal se debe asegurar el tiquete de transporte de pasajeros emitido por la empresa de transportes. Ya lo mencionó allí la señora Franci. Las empresas de transporte están obligadas a emitir un tiquete que se llama documento equivalente. Ese es válido. Esto, además de soportar adecuadamente, garantiza al viajero, sea el salesiano, sea el laico colaborador, ¿cierto?,
el seguro contractual por parte del prestador de servicio. Además que elimina o disminuye los riesgos de robos y demás situaciones que se pueden presentar en las carreteras. La idea es que lo tomemos en el terminal, ¿no? A veces es difícil y de pronto para algunos complejo, pero en lo posible debemos garantizar que tengamos el tiquete y que además del tiquete podamos tener esa tranquilidad contractual en el proceso de transportarnos de un sitio a otro. Se reitera el adecuado uso y gestión del módulo de anticipos. Ojo a aquellas presencias que todavía están haciendo registros por documentos OC u otras causaciones que llamábamos antes. Eso ya pasó, eso ya no debe existir. Las personas que manejen los anticipos de funcionarios deben hacerlo por el módulo de anticipos. Con esto se va a registrar y se va a garantizar el adecuado proceso. Y ojo, que la naturaleza de comprar, ya lo mencionamos allí cuando hablábamos de los anticipos, debe corresponder al adecuado proceder. Es decir, que aquí no vamos a incluir todo lo que sea un anticipo para compra de bienes o compra de servicios. Tenemos que mejorar el ejercicio cuando pagamos jornales. No girarme el anticipo a la persona para que la persona reparta el dinero a las diferentes personas que colaboraron en un jornal o en varios jornales. Ese es un tema que luego ampliaremos, pues por tiempo ahorita no alcanzamos, pero tiene que ver con con los trabajadores independientes. Penúltimo, para garantizar el cumplimiento del numeral 2 del artículo 55 de la resolución 42, el documento soporte en adquisiciones de bienes y servicios no sujetos se debe diligenciar en el campo fecha de emisión, la fecha de registro de operación. ¿Esto por qué ahorita? Porque mientras apoteosis cambia este parámetro, resulta que en este momento, como lo decía la señora Franci en el numeral 2 del artículo 55, se nos pide que la fecha de emisión, que la fecha de operación sea la misma fecha de generación. Quiero precisar con un ejemplo. El 1 de octubre nos llega una compra de un servicio o de una compra de cafetería, puede ser, de una persona que no factura. Entonces, ese documentico pequeñito de la panadería viene con la fecha del 1 de octubre. Lo ideal es que hoy que la estoy registrando, hoy 21 de octubre, yo le voy a colocar en la fecha de emisión 21 de octubre, pero hoy mismo como genero el recibo, me queda con la fecha de operación 21 de octubre. Lo que no puede pasar, por favor, a las personas de contabilidad les solicito muy especialmente el favor en el momento de los registros, es que siendo el 10 de noviembre, vayamos a abrir octubre para meter un documento que era del 21 de octubre, porque esa sería la inconformidad o el violentamiento al numeral 2, que yo esté registrando en noviembre cosas de octubre. Por eso es importantísimo garantizar la oportunidad de los registros. Mire que será nuestra palabrita de batalla, garantizar la oportunidad, porque en ese orden que garanticemos la oportunidad no vamos a tener esos inconvenientes. Ya cuando se solucione lo de la fecha de emisión, tanto para el radicador como para la caja menor y quizás para algunos casos que se presenten los anticipos, la fecha de emisión ya debe ser la que el proveedor me generó en el momento en que me dio el documento, que en este caso sería el 1 de octubre, ¿verdad? Pero lo que no puede pasar, y lo reitero, es que en noviembre estemos o en el mes siguiente o peor aún en el mes de diciembre o por allá el otro año estemos registrando cosas que correspondían al periodo. Fíjense ustedes que todo este ejercicio que la Dirección de Impuestos ha ido regulando a través de sus decretos y sus procesos, es un ejercicio natural en cuanto a la responsabilidad de los tiempos y en cuanto a la necesidad de información clara, como nos lo hablaba el padre Rafael el primer día. Si yo tengo la información a tiempo, si yo la tengo al día, puedo tomar las adecuadas decisiones. Si no es así, si no la tengo al día, pues la información nos da un mal dato y basados en el mal dato tomamos decisiones equivocadas. Ya para terminar, para todos los efectos, el cumplimiento de las características cualitativas de la información contable de acuerdo a las políticas de Sociedad Salesiana COP, registradas en el documento GI Gestión Económica Inspectorial, Gestión Contable y Financiera Manual 001 desde la página 16 a la 19. Les he reiterado a todos los equipos de trabajo de la gestión económica desde hace 5 años ya, que en estas páginas está consagrado lo que corresponde a las características cualitativas de la información contable.
que no es otra cosa que la oportunidad, que la fidelidad, que la disciplina en el registro. Bien, este es el ejercicio de criterios. En estos criterios tenemos, quizás se me escapen algunos que ya mencionamos en el interior del documento, pero que le pido el favor a todos que si los vamos precisando con posterioridad al documento, a la circular 7 que se entregará el viernes. Este documento, esto que hemos presentado, son apartes de la circular 7, donde se precisará con claridad cada uno de estos y nos dará también la oportunidad de repasarlos, de tener en cuenta sus preguntas y poderlo así mejorar de manera que tengamos un documento muy claro, muy pertinente y muy bien argumentado en el momento de soportar nuestras operaciones. No es una molestia que desde el economato se estén pidiendo esas actividades y estos cumplimientos, porque primero nos lo manda la ley y segundo, como lo he mencionado, nos ayuda a ser más disciplinados, a ser más ordenados, a cumplir con ese principio de ética y transparencia en nuestras operaciones. Y como lo decía al principio con esta frase, aprovechar al máximo los recursos que tenemos y mirar y cuidar los recursos que se nos escasean. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su total entendimiento. Nos queda la tarea de seguir trabajando a la consulta, no solamente el personal de contabilidad. El personal de contabilidad en las presencias garantiza el control. Somos la gestión de control en las presencias a través de los equipos de contabilidad con buenos argumentos y con los criterios adecuados. Debemos coayudar para que la gestión de la misión salesiana se lleve a cabo y desde luego tengamos una posición importante en la sociedad. Ese es el punto clave, que seamos apoyo, que seamos coequiperos en el ejercicio, no un obstáculo, no el palito que le metemos a la rueda, no, somos el apoyo y el apoyo tenemos que hacerlo muy bien hecho. Padre Rafael, compañeros, en este momento terminamos la presentación